Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 7 de nuestra asignatura de Política Social, que como sabéis está en el segundo curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, vamos a darle caña porque ya tenemos muchas ganas de ir cerrando temas, ¿no? Y preparando para nuestros exámenes. Y vamos a empezar con el tema 8, ¿vale? Que es el tema, voy a empezar a compartir con vosotros la pantalla, que es el tema de... vamos a quitar esto, de política social y salud, ¿vale? Es muy sencillito, este tema es muy sencillo y el tema educativo pues también es bastante sencillito, a ver si podemos hoy abarcar, a ver si somos capaces de dar los dos temas, ¿vale? Bueno, es importante, bueno, hay un concepto, ya vais a ir viendo, ¿no? En el transcurrir de la lectura que hagáis del capítulo, que evidentemente hay una definición de salud, ¿no? Y una serie de determinantes e indicadores, ¿no? En la primera parte que va a empezar el capítulo. En cualquier caso, está definida por la Organización Mundial de la Salud como ese estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se pone esa coletilla de y no solamente porque antiguamente la salud era cuando no había afecciones o enfermedades, entonces estaba definida en términos opuestos o negativos, ¿no? O sea, era lo que no soy, o algo así, o lo que no sé, ¿no? Pero en verdad ese estado completo de bienestar físico, mental y social, y evidentemente en todo eso participamos nosotros, sobre todo en la parte de la salud social, pero evidentemente en la física y en la mental, también desde nuestro conocimiento y desde el propio trabajo social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde 1992, más o menos, está esta definición ya que amplía el concepto, además incluyendo también lo que sería el contexto, ¿no? El medio ambiente, es decir, sería algo así como el bienestar físico, mental y social y en un contexto medio ambiente que también sea propicio para la salud, ¿vale? Y el bienestar en los términos que nosotros estamos viendo. Cuando hablamos de salud, es esa condición esencial para la vida y el crecimiento personal. El nivel de salud pensado de un país es, además de consecuencia de un progreso social y económico, un indicador clave de su propio bienestar, ¿verdad? De su nivel de desarrollo, de la propia estabilidad social que haya en el país, que a su vez son necesarias para que la salud forme parte de las políticas sociales llevadas a cabo dentro de una actividad política diaria. Es decir, a mejor estén desarrollados los sistemas sanitarios, mejor, ¿vale? En términos de bienestar social, pues va a estar esa sociedad o ese país, ¿vale? No todos los países con estado de bienestar tienen un buen desarrollo de las políticas sanitarias, ni siquiera tienen, por ejemplo, lo que hay aquí en España, ¿no? Un sistema público universal de salud, ¿vale? Aunque ya estoy viendo que las tendencias en muchas comunidades autónomas es a cargarse el sistema y a perjudicarlo gravemente en pro de beneficiar los bolsillos de la economía, en este caso de la sanidad privada, ¿vale? Lo cual es horrible. Bueno, hay muchas cuestiones que os he traído esta imagen, ¿no? Que también se menciona en alguna parte en la formación que dais de tema de política social y salud, para ver los determinantes que influyen en la salud. Es decir, evidentemente, hay una serie de determinantes en cómo tenemos nosotros de salud y hay una serie de enfermedades o de padecimientos o de malestar físico, social, etcétera, etcétera, que son más propensos según los marcadores biológicos. Es decir, hay cosas que afectan más al género, a un sexo determinado, ¿vale? O, por ejemplo, por la edad. ¿Vale? Si nos vamos al Alzheimer, hombre, el Alzheimer se puede tener en muchos momentos de la vida. Es muy raro encontrarlo en edades tempranas, es más habitual encontrarlo a mayor edad, por ejemplo, ¿no? Hay determinados padecimientos cardiovasculares que se dan más en hombres que en mujeres, también, por ejemplo, ¿no? También es muy importante el tema de salud, ¿vale? En el caso del medio ambiente, por ejemplo, ahí entrarían todos los factores sociales y económicos que están vinculados a la propia condición de salud. Por ejemplo, si está en situación de pobreza, pues te puedes hacer la idea de que va a tener mucha peor salud y va a padecer mucho peor las enfermedades, va a tener mucho peor las recuperaciones, mucho peor acceso a los medicamentos, a rehabilitaciones, a el tema del empleo, el tema de la marginación social, la clase social, por ende, servicios, el acceso a servicios públicos, como por ejemplo, otros que no son los educativos, educación, servicios sociales, ocio. Es verdad, cuando nosotros tenemos cubierto determinado acceso a servicios públicos, también aseguramos, garantizamos los términos de salud en sentido amplio y en particular también, ¿vale? Es decir, una persona con
educación o formación educativa o con acceso a determinadas prestaciones y servicios, va a tener una mejor salud que personas que no lo tengan. ¿Vale? El ambiente social y económico, pero también físico, es decir, la calidad del aire, la vivienda. Recordad que nosotros, trabajadores sociales, cuando hacemos visitas domiciliarias, vemos, entre otras cuestiones, muchas otras, las condiciones de salubridad o de higiene del hábitat o de la vivienda, la calidad del agua, radiaciones, alimentos, nuevos y viejos agentes infecciosos. Fijaros lo de nuevos agentes infecciosos con el tema de la COVID, la que hemos pasado y la que estamos todavía ahí con coletazo, ¿no? La forma de vida o hábitos de vida, fijaros que todos estos parámetros los trabajamos en trabajo social desde otros aspectos, ¿vale? Y con políticas o no específicas de salud o complementarias, ¿vale? Pero fijaros, la forma de vida, dieta, actividad física, y ahora entramos en cuestiones que ya tienen más que ver con nosotros: tabaquismo, alcohol, hábitos sexuales de riesgo, tema de droga. Todos esos elementos, que además están transversales en nuestra profesión de trabajo social, tienen que ver con las políticas sociales, tienen que ver con la política sanitaria, tienen que ver con nosotros nos encontremos también de salud, que influyen, son determinantes de salud. Y, evidentemente, los servicios de salud. Es decir, la equidad y acceso a los servicios son muy importantes. Oye, mira, no es lo mismo vivir al lado de un hospital que vivir en una zona aislada de la sierra de tal sitio donde no tiene acceso ni a un médico, ¿vale? A niveles preventivos, a niveles de servicios de diagnóstico, a niveles de tratamientos y cuidados. Es decir, no todo el mundo tiene esos servicios, tiene esa equidad en los servicios, ni siquiera la accesibilidad en los servicios, ¿vale? Con lo cual esto también es un determinante que influye muy mucho en la salud, ¿vale? Bien, más cuestiones. Ya hemos hecho énfasis en las desigualdades económicas y sociales como un elemento vinculado a las enfermedades, y sus causas tienen una distribución desigual en la sociedad, tan desigual como un nivel de renta, por lo que para el estudio y análisis de la incidencia de enfermedades siempre pueden agruparse a la población por grupos sociales. De hecho, no solamente se agrupa por género, por edad, sino también por clase social, porque es un determinante de salud y es muy importante. Esta distribución de las enfermedades no es casual, está mal puesto que las condicionantes socioeconómicos son lo que dan lugar a que existan diferencias en el nivel de salud entre individuos y grupos sociales. Estas condicionantes, tales como por ejemplo la renta, la educación, el empleo, etcétera, se encuentran repartidas de manera desigual en la sociedad. Por tanto, las situaciones muchas veces de salud son terriblemente injustas y parten de una base de desigualdad social y económica, ¿vale? Esos elementos los tenemos muy claros en trabajo social sanitario, etcétera, etcétera. Si hacéis luego formación, por ejemplo, quedamos en posgrado en la UPO o lo que sea, en temas de trabajo social sanitario, vais a dar cuenta de que todos estos elementos tienen mucho sentido y el trabajador social en el sistema sanitario lo tiene muy clarísimo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito del sistema de salud o de los sistemas de salud, porque no hay un único modelo, de diferentes tipologías. Hay una tipología internacional de los sistemas de salud, que habría como, os pongo aquí, dos grandes prototipos, ¿vale? En todos los países desarrollados, toda la población tiene acceso, de aquella forma, a los servicios de salud con financiación mayoritariamente pública, con la excepción, ya conocéis, de Estados Unidos, y es posible definir básicamente como dos modalidades o dos grandes prototipos en el sistema de salud. Uno, los modelos basados en la seguridad social, ahora lo vamos a explicar, y otro, los modelos financiados por impuestos, ¿vale? Para que nos entendamos. Los modelos basados en la seguridad social, con seguros sociales obligatorios. Aquí el país de ejemplo prototípico de este modelo es Alemania, por lo que responde más con el modelo bismarckiano de los seguros sociales. Ya esto lo hemos explicado en otras asignaturas. Recordad cuando hablábamos de aquella seguridad social o sistema de bismarckiano que tenían que ver con esa tradición de la política social alemana, ¿vale? En Centro Europa es donde se dan los sistemas clásicos de seguridad social. Aquí hablamos de países como Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, ¿vale? Los sistemas de seguridad social acuerda para sus afiliados o establece la provisión de servicios por parte de proveedores autónomos, hospitales, médicos o lo que sea, y estos cobran por acto médico, en un esquema típico de medicina liberal, en lo que los pacientes tienen una amplia capacidad de elección y la flexibilidad de la oferta y la demanda. Vamos, ¿esto es lo que tenemos en España? No, no, porque aquí es hospitales y médicos privados, ¿vale? Que la gente va allí y
eso que cobran, o ese servicio médico, ese acto médico, ¿vale? Se le cobra a la Seguridad Social, ¿vale? Pero no es el hospital público, sino que es la sanidad pública en este sistema. Estamos explicando, no tiene nada que ver con el sistema modelo español, ¿vale? El modelo financiado por impuestos, este es más parecido al nuestro, el tipo de Servicio Nacional de Salud, el país de referencia aquí es Reino Unido, conocido como modelo Bevery, ¿vale? Autor del informe, sitio de base para la creación del Estado de Bienestar, que es modelo de política social británica, ¿vale? O de social welfare, que nosotros ya hemos estudiado también en otros temas, ¿vale? Dentro de este modelo, aquí estamos nosotros, como ya hemos dicho, encontramos Reino Unido, países nórdicos de Europa, y a partir de los años 70 entrarían los países mediterráneos, Italia, Grecia, Portugal y España, que adoptan este modelo a partir de un desarrollo previo de sus respectivos sistemas de seguridad social, que sería la cobertura, básicamente cubriría a la totalidad de la población, un sistema público. Si hospitales y médicos y servicios médicos son públicos, ¿vale? Y las personas acuden a esos servicios públicos. No significa que no exista la sanidad privada de manera paralela, ya lo conocéis, ¿no? Bien, ¿cuáles son los antecedentes esenciales de la protección de la salud en España? Bueno, pues básicamente nos tenemos que ir a la guerra civil, ¿vale? Entre el 36 y el 39 convivían dos modelos, que es el modelo liberal y el modelo de beneficencia. Es muy sencillo, el modelo liberal es quien se podía pagar, y el modelo de beneficencia es quien no se podía pagar, pero de aquella forma, ¿no? Esto va a convivir o va a estar más o menos así hasta 1947, que se crea un modelo de atención sanitaria tipo seguridad social, tipo alemán. Recordad que estamos en plena dictadura franquista, los únicos referentes o modelos ideológicos son los alemanes, ¿vale? Que solo cubriría, ¿vale? En cualquier caso, a trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Este sería el sistema que en principio tendríamos. Lo demás, pues, un modelo liberal, ¿vale? Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te lo pagas, ¿vale? Esto hará que surjan mutualidades de profesionales para intentar aglutinar todo este tipo de elementos. Muchas de esas mutualidades de profesionales siguen existiendo ya integradas en los sistemas de seguridad social o dentro de las políticas sanitarias vigentes, ¿vale? Muy importante, cambio grande, 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 grande en España en los años 60. Ley General de la Seguridad Social, que ahí se establecerá el modelo contemporáneo de seguridad social, que es al que te da acceso al sistema sanitario, ¿vale? En España, que es el sistema que nosotros tenemos ahora. Posteriormente, pues evidentemente nos vamos a la Constitución de 1978, que ya lo establece como derecho, ¿vale? Y con la entrada de España en la CEE, el primero, Unión Europea después, estamos hablando de los años 80, también van a venir una serie de medidas que van a poner el relieve o la mejora o el énfasis en sistemas sanitarios, y muy, muy importante, en el año 86, con el devenir de todos estos elementos que estamos explicando, la primera Ley General de Sanidad, donde se crea el Sistema Nacional de Salud y además se regulan las competencias de las comunidades autónomas, que ya en el 149.1 artículo 149, perdón, ya está, perdón, 148, ya estaban en la Constitución establecidos, ¿vale? Muy importante, también en la historia de la salud en España va a ser los cambios de la reforma psiquiátrica en los años 80 también, el desarrollo de la salud mental tal y como la conocemos ahora y el cierre de esos centros que se denominaban manicomios y en la forma que se establecía la salud mental en aquel tiempo. Esa reforma psiquiátrica será muy fuerte, muy potente y también va a tener su debate histórico fuerte, sobre todo, ya digo, en los años posteriores, ¿vale? El libro también os habla, en el capítulo del Horizonte 2020, ¿no? Os pongo aquí un fragmento para que lo tengáis de referencia. Con el genérico título de Salud y Bienestar, en Horizonte 2020 se establecieron los siguientes objetivos de materia de salud. Ya sabéis que son los objetivos de promoción de la salud. Promover la salud, prevenir enfermedades y fomentar estilos de vida saludables, proteger a los ciudadanos de las amenazas transfronterizas graves para la salud. Ya sabéis que por el movimiento poblacional siempre también hay movimientos que pueden llevar a cabo problemas de salud, de riesgo sanitario. Fijaros, para que tengamos la experiencia del COVID, ¿no? Cómo se llegaron a cerrar fronteras, ¿vale? Contribuir a unos sistemas sanitarios innovadores, eficientes y sostenibles, y facilitar el acceso de los ciudadanos de la Unión Europea a un sistema sanitario, a una asistencia sanitaria segura y de calidad, ¿no? Estamos hablando de las propuestas que nos vienen de Europa. Por desgracia que el año 2020, en 2020, no trajo consigo el espectacular
os pone aquí el autor del capítulo, horizonte que se esperaba, y así tal y como puede apreciarse en el epígrafe siguiente, lo que se consideró primera gran pandemia del siglo XXI, debido a un microorganismo microscópico que puso el mundo patas arriba, ¿no? Que es el famoso COVID-19, ¿no? La enfermedad, la COVID-19, ¿vale? El libro, el capítulo, y ahí lo dejamos, os va a hablar ahora un poco de cómo afecta a la política social de la salud otros elementos. Habla de retos, ¿no? Entonces ya hablamos de la crisis bancaria que viene de 2008, ¿vale? Que fue una crisis económica y social y por tanto de salud muy potente. De hecho, todo lo mal que está la salud deviene en parte de todo lo mal que se gestionó en esa crisis y las malísimas medidas no sociales que se tomaron, ¿vale? No pro política sanitaria, ¿vale? Y evidentemente que además nos dejaron una salud muy mermada, que cuando llegó el caos del coronavirus no estábamos preparados, ni nuestros sistemas eran potentes ni fuertes para hacer una buena gestión de la crisis, con lo cual nos llevó a ver precisamente lo mal que estaba la sanidad. Ahí lo hemos dejado. Ha pasado el coronavirus, pues seguimos en la misma línea que 2008, ¿vale? Un poquito, pero para que veáis esos retos, los leáis sobre todo al final del capítulo, que creo que con eso cerraríamos muy bien el tema de política social y salud, ¿vale? Como veis, el tema no tiene mucha dificultad, sí es lectura, es repasar un poquito, revisar los contenidos y incorporarlo a lo que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Bueno, vamos a empezar el tema nuevo, que sería el tema 9, que también es muy sencillito, ¿vale? Que es la parte educativa. Bueno, aquí el tema es un poco disperso a veces en la lectura, pero más o menos lo vamos a intentar centrar. Se llama Políticas Sociales y Educativas y hace evidentemente pues, un recorrido histórico muy breve, por lo que es las distintas concepciones a lo largo de la historia de lo que es la educación y os retrotrae en el capítulo a la Edad Media, ¿no? Educación era en aquel momento de transición de habilidades para aprender oficio, básicamente. Muy potente eran los gremios, ¿por qué? Porque además los gremios establecían requisitos y regulación de la misma. Decía, ¿a partir de cuándo eres un profesional o vas a ser un...? ¿Vale? El gremio establecía los niveles, la formación, lo que se requería para poder entrar. En la Edad Media es verdad que hablamos de esos gremios, esa educación, pero también hablamos de que todo lo que serían las letras o la matemática o lo que fuese todo lo que tuviese que ver con transmisión de conocimientos educativos estaba también en manos de la Iglesia, ¿vale? Quitando, ya digo, la parte de los gremios. Durante el siglo de oro, sí es verdad que haya un cambio, ¿no? Un conocimiento, se habla de la era del conocimiento, se habla de la biblioteca, se hablan de archivos, de intentar acumular el conocimiento. Sí es verdad que estaba en las abadías, en los monasterios, pero a partir de ahí vamos a ver cómo en la historia de la humanidad se van a crear las primeras universidades. Esto no está en el libro, ¿vale? Pero es verdad que esto lo tenemos ya en el siglo de oro, si os dais cuenta, bueno, incluso antes, ¿no? Las primeras universidades, la primera fue de Bolonia, os he sacado algunos datos ya por curiosidad, ¿eh? De 1088, pero si os dais cuenta, a partir de ahí ya empezamos a encontrar otro, la de Oxford, la de París, la de Módena, la de Cambridge, ¿vale? En España tenemos la primera universidad, fue en Palencia, en el año 1208, ¿vale? Salamanca, 1218, Padua, Nápoles, Toulouse, Valladolid, otra, ya del siglo XVIII también, Murcia, 1272, Coimbra, la de Lérida, en España también, en el año 1300, como veis, España era, en temas de universidad éramos potentes, ¿vale? Recordad que la universidad era, en tal y como estaba, el concepto es de aprendizaje o de enseñanza, pero independiente de la autoridad pública y sobre todo de la Iglesia, ¿vale? Con lo cual, del conocimiento, ¿vale? De la revolución de conocimiento que vendrá en los siglos posteriores, ¿no? Es verdad que con el siglo de las luces, ¿vale? Fijaros que nos estamos situando en la Revolución Francesa, el liberalismo, la libertad, se empieza a pensar que la educación es un elemento que crea al ciudadano, que está vinculado a la libertad y que por tanto si hay un movimiento de liberalismo, de lucha contra todo lo que era la Edad Media, los absolutismos, etcétera, etcétera, es a través de la educación una de las vías más importantes y sí se va a entender. De hecho, el Estado liberal, que vendrá un poquito después, no nacen los Estados liberales, estos ya van a estar vinculados a nuevos modelos sociales y de desarrollo de la educación.
Recordad que la educación es un sistema que no solamente enseña, sino que también adiestra. Entonces puede crear librepensadores, puede crear... Ahora no buscamos librepensadores, ahora queremos gente muy obediente y muy calladita que esté con el texto así todo el día y que no se mueva mucho, ¿vale? Pero cada sistema va a intentar adiestrar a través de lo educativo, etcétera, etcétera, a las personas que tengan, sean ciudadanas o no, vinculados a su sistema. Se entenderá que la educación de los jóvenes será esencial porque serán los futuros ciudadanos adultos. Estos conceptos vienen a partir de los estados liberales, ¿vale? Igual que ocurre ahora, es un proceso, como vengo explicando, de socialización, de inculturación a través de la educación. Es decir, se transmite no solamente conocimiento, sino normas, valores, pautas. Si nosotros estuviéramos en el franquismo, pues aquí pues, cantaríamos determinadas canciones y tendríamos un determinado adoctrinamiento con la Constitución, pues a los niños se les enseña la Constitución, los derechos, las libertades. Si depende de donde tú te encuentres, tu sistema educativo te adiestra para ese sistema educativo, ¿vale? Con la llegada de los estados de bienestar, es verdad que ahí tenemos ya un cambio muy potente. Estamos ya en el siglo XX, evidentemente, es donde tenemos el máximo esplendor de la educación generalizada de forma de derecho. De esta manera no lo hemos tenido hasta en los estados liberales hasta los estados de bienestar, ¿vale? La educación aquí se convierte en uno de los pilares fundamentales de la política social. Tal es así que lo tenemos en nuestra asignatura y es un elemento fundamentalísimo para poderlo entender. Como ven, el libro hace un repaso, yo soy muy breve, ¿vale? Pero más o menos porque son contenidos que ya hemos dado en otros temas y que además los tenéis ya incorporados, pero que rápidamente cuando lo vayáis leyendo lo vais a poder componiendo perfectamente. Hay una parte en el libro que se habla de aspectos epistemológicos de la política social y la educación. En verdad, podrían ser más bien, más que epistemológicos, probablemente sean de tipo filosófico, pero bueno, lo dejamos ahí porque está muy bien elaborado. Son lecturas de la página 305 a la 319, donde lo que se da es un repaso a distintas concepciones según autores y pensadores destacados que tienen influencia en los conceptos de educación o en cómo se debería de promover la educación. Entonces tiene que ver con grandes históricos, por ejemplo, Hobbes, John Locke, Rousseau, ¿vale? Las aportaciones de Husserl, Heidegger, Jasper, se mencionan a Ortega y Gasset, a Carl Rogers, muy importante, con la teoría de la no directividad, ya lo veréis por ahí, Goldstein, Aguial, Maslow, con los conceptos de teoría de necesidades y otro tipo de conceptos también sociales, e incluso a Manuel Moy, que es de trabajo social, ¿vale? Que es uno de los grandes de trabajo social en España, y que creo que todos los trabajadores sociales de MEDA han aprendido con manuales de Moix, que también tendréis que leer, ¿vale? Échale un ojito, ¿vale? Porque hacen aportaciones de diferentes enfoques, ¿eh? Muy interesante. Ya digo, los autores del capítulo hablan de epistemología de la política social y de la educación, ¿vale? Bueno, pues más o menos para que lo tengáis. No tiene más dificultad. En nuestro país, hombre, cuando hablamos de educación en España tenemos que irnos a la Constitución, ¿vale? Pero no solo a la Constitución de 1978, sino que ya hemos visto que sobre todo a partir de que existen estados liberales y por tanto constituciones, hay un esfuerzo por regular y adecuar el tema de la educación. Os cojo este pequeño fragmento que sería en un país, en nuestro país vamos a referir para el desarrollo de las políticas sociales educativas solo 3 cartas constitucionales, las que fueron redactadas y promulgadas en los 2 últimos siglos, la conocida como PEPA, que es la que se hizo en Cádiz, de 1812, la de la Segunda República Española, súper potente, 1931, lástima el golpe de Estado, y la actual de 1978, que es la que nos garantiza el derecho a la educación tal y como nosotros la tenemos, ¿vale? Esas 3, yo aconsejo que le hagáis una lectura un poquito más en profundidad, ¿vale? Es lo que os vais a encontrar en el libro. No tiene tampoco complicación, simplemente para que veáis el enfoque que esas 3 grandes constituciones españolas tuvieron sobre el tema educativo. Pero para que veáis un poco mejor el esfuerzo de control y de regulación que hay sobre el tema educativo es, conforme vamos pasando el tiempo, más intentamos regularlo. Pero España tiene un problema. Y el problema que tiene España, que muchos autores coinciden, en el libro también se hace alguna reflexión, sobre todo al final del capítulo, es que no hay un plan claro a largo plazo de lo que queremos que sea el sistema educativo nacional, ¿vale? La foto de eso es esto. Si os dais cuenta, desde 1812, bueno, hemos tenido como diferentes regulaciones
¿vale? Pero si os dais cuenta y nos centramos, vamos a poner que estamos aquí, ¿vale? Donde tenemos la Ley General de Educación, que es de la que vamos a partir en 1970, antes de la Constitución. Llega la Constitución, la convierte en derecho y empezamos a regular. Pero si os dais cuenta, en el 85 la LODE, en el 90 la LOSE, las reformulaciones de LOPEXE en 1995, la LOU en el 2001, estamos en diferentes niveles, ¿vale? La LOCE en 2002, pero es que ahora nos vamos a 2006 y empezamos a crear la LOE, en 2013 la LONCE, ahora salió la LOSU, que ni siquiera la he metido aquí, que es la nueva ley de universidades. Es decir, ostras, parece que vamos parcheando o vamos jugando un poco con, a ver cómo ponemos el sistema educativo y cada cierto tiempo lo cambiamos, lo intentamos reajustar, no sabemos lo que hacemos, porque no sabemos lo que hacemos, ¿vale? Porque todo el tiempo lo estamos cambiando, verificando, pero cuando hablamos de cambios importantes. Mira, por ejemplo, aquí también se está incluyendo las leyes de universidades para que veáis 70 en el 80, en el 85, en el 90, en el 95, en el 2002, en el 2006, 2013, la LOMLOE de 2020, la LOSU, que es la última de 2023, que acaba de entrar en vigor, que es la nueva ley de universidades que estoy explicando. Es decir, si os dais cuenta, ¿vale? Esto genera un caos, ¿vale? Y una constante adaptación y rehacer los sistemas educativos. Pero bueno, es un intento que tienen los diferentes, parece, tendencias ideológicas, depende de quién gobierne, pues tiene que cambiar los sistemas educativos, tiene que cambiar las leyes, tiene que cambiar todo el sistema educativo porque necesita que sea de una determinada manera ideológica. Da igual quién gobierne. Esto, como veis, es una tradición un poco lastimosa para los sistemas educativos porque lo que dan imagen de improvisación y de que les falta un poquito de planificación a largo plazo, ¿vale? O de estabilidad. Bueno, otras cuestiones que creo que son muy interesantes y muy potentes para los trabajadores sociales, ¿vale? Por ejemplo, conceptos como el de la educación compensatoria, también lo vais a ver en el libro, ¿vale? Son programas de educación compensatoria, están destinados a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de alumnado en situación de desventaja social, procedente, por ejemplo, de minorías étnicas, de colectivos de inmigrantes, así como de familias con graves dificultades socioeconómicas. Se llama educación compensatoria. Se conoce poco, pero aquí el trabajo social tiene que estar muy al loro, ¿vale? De igual forma, con este programa se atiende al alumnado que debe permanecer largos periodos de, por ejemplo, ¿vale? Hospitalización o convalecencia, que también tenemos toda esa realidad, ¿vale? Según sus distintas peculiaridades, estos alumnos presentan desde un desfase escolar significativo, evidentemente, hasta dificultades que devienen también de esas situaciones de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía a la escuela en algunos casos, o de una escolarización irregular, o de un desconocimiento, por ejemplo, del propio idioma español al proceder de otros países, ¿vale? A esto lo llamamos educación compensatoria, es un complemento, una compensación a los sistemas educativos estándar, ¿vale? Que creo que es muy importante porque atiende a la diferencia, ¿vale? Y atiende a esas necesidades que tienen que estar sobre la mesa. También encontramos aspectos educativos muy interesantes. Todo lo que será la atención de adultos o la educación de adultos. Con sus matices. La educación de adultos supone ofrecer programas formativos a las personas que no estando ya en edad escolar obligatoria puedan acceder a los niveles educativos que no alcanzaron en dicha edad. Este es el objeto, ¿vale?, de la educación de adultos. Así existen centros, ya los conocéis, y programas para todos los niveles de educación primaria, secundaria, de formación profesional, así como formaciones artísticas, deportivas, además de las universitarias, mediante acceso exclusivo, ya los conocéis también en algunos casos la UNED, para mayores de 25 o de 45 años, ¿vale? Todos estos son sistemas como para aquellos que durante las edades estándar no pudieron, tengan otras maneras, ¿vale? Esa es la educación de adulto tal y como lo tenemos ahora. Antiguamente la educación de adulto era básicamente atender a los altísimos porcentajes que había de analfabetismo, por ejemplo, en España, ¿vale? Pero estos son conceptos que van evolucionando y cambiando muchísimo, ¿vale? Más cuestiones interesantes. La educación especial también la tenéis en el capítulo, ¿vale? Que es aquella parte o ramas dentro de los sistemas educativos que hacen atención a las necesidades educativas especiales, ¿vale? ¿Qué entendemos? Pues todos los que no llegan a los promedios por determinadas situaciones o todos los que están por encima de los promedios, por ejemplo, el caso de las altas capacidades. Todos
son de necesidades educativas especiales. No se les puede atender con la educación estándar. Por eso, si no se atiende bien a los que están por debajo de los estándares, va a haber fracaso escolar. Si no se atiende bien a los que están por encima, va a haber fracaso escolar. ¿Vale? Va a haber un fracaso. ¿Vale? Problema que vais a encontrar en la lectura y que además es real en la profesión y en los elementos que tienen que ver mucho con lo educativo y el trabajo social, que hay muchas diferencias según los colectivos, al colectivo al que vaya, colectivos mejor atendidos o peores. Por ejemplo, es verdad que la parte más vulnerable por la parte de abajo, educativa, está mejor atendida o más regulada que la parte que esté por encima, ¿vale? Y según las comunidades autónomas también cambia muchísimo, 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 ¿vale? Son hándicaps que tiene nuestro sistema educativo, sobre todo al estar transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Ya para terminar, recordaros cuáles serían, bueno, un poco hacer el capítulo habla de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso EEES o Eurocredit Transfer System, que sería el que nosotros tenemos ahora, que devino de Bolonia, de la regulación después de Bolonia, os pongo aquí abajo. Títulos antes de Bolonia en la universidad, pues había dos tipos de formación universitaria, estándar, diplomaturas y licenciaturas. Diplomatura 3 años, licenciatura 5 años, licenciatura te daba acceso a los diplomas de estudios avanzados DEA, ¿vale? Que eran la entradilla a las tesis doctorales, ¿vale? Y la diplomatura, pues para poder hacer acceso a doctorado, pues tendría que hacerte una licenciatura, como me pasó a mí en mi formación, ¿vale? Porque no estaban pensados para llegar a investigación, sino para el ejercicio profesional, ¿vale? Después de Bolonia, bueno, ya no hablamos de diplomaturas y licenciaturas, sino que hablamos de grado. El estándar de grado son 4 años, aunque vais a encontrar formaciones universitarias que tienen rangos de años distintos, ¿vale? ¿Qué es lo que viene después de los grados? Toda aquella persona que tenga un grado, ya no hay distinción entre diplomado o licenciado, puede hacer una formación de posgrado. Estamos hablando básicamente de los másteres. Hay másteres de 1 año, másteres de 2, ¿vale? Y que en cualquier caso son másteres oficiales, siempre te darían el acceso a las escuelas de doctorado y a realizar tus tesis doctorales. Un poco los dos sistemas. El libro, como os lo pone, ¿vale? Yo os traigo aquí para que veáis la comparativa de lo que teníamos antes y de lo que tenemos ahora con la regulación universitaria. Este sistema, en principio, la LOSU no lo ha cambiado. Sí ha cambiado un montón de cosas, ¿vale? Dentro de grado, máster, doctorado y algunos requisitos, algunas características, temas en vez de por competencia, ahora se habla de capacidades adquiridas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una serie de cambios que vienen ahora con la nueva normativa, pero que no van a entrar aquí, ni muchísimo menos. Como veis, este tema también muy asequible, es bastante sencillito, todo el mundo más o menos lo tiene controlado, con lo cual lo vamos a dar en principio por visto y por trabajado y cerramos entonces, hoy hemos ventilado 2 temas en tiempo récord, pero son 2 temas que son, ya digo, bastante asequibles, bastante sencillitos y que no necesitan mucha más explicación. Eso sí, dedicarle su tiempo, sus horitas y darle caña, resumirlo bien, incorporarlo y tenerlo claro para cuando nosotros lo presentemos cuando nosotros queramos presentar el examen, ¿vale? Bueno, a ver, si no hay dudas y preguntas, Rocío, Estefanía, contarme. ¿Necesitáis alguna cuestión de los 2 temas que nosotros hemos trabajado? Nada, nada, todo claro. Son más sencillitos, ¿no? Estefanía, ¿tú bien? Todo claro. Vea, me alegro muchísimo. Buenas Me alegro tardes. muchísimo. Muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas, más cuestiones, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, os voy a recordar que la semana que viene, en la Feria de Sevilla, sabéis que estamos metidos desde la UNED de Sevilla, entonces es tradición que toda la semana de feria, pues no hay tutoría, ¿vale? Entonces, pues nada, pues nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Que os vaya muy bien, divertiros, pasároslo muy bien si vais a la feria, si no, pues también. Y aprovechar de algún que otro día para estudiar y darle caña también a la asignatura, ¿vale? Bueno, nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias, Me igualmente. despido. Hasta luego. Adiós, adiós.